Muy bien, habíamos dicho que la concordancia nominal, ¿no es cierto?, es aquel elemento que establece esta unión entre sustantivo, artículo y adjetivo, entendiendo el sustantivo como el núcleo del sintagma nominal y como artículo y adjetivo como los modificadores, los elementos que acompañan al sustantivo. Es importante además recordar que se establece esa concordancia porque el sustantivo representa un género y un número y los modificadores también deben acompañar al sustantivo respetando el género y el número del mismo. ¿Correcto? Entonces, acá me piden que siga aplicando la concordancia. Si acá yo tengo médicos, me doy cuenta que médicos está en función de un plural y masculino, ¿no es cierto? Entonces dice él y especialista, ¿no? Tenemos abajo. Entonces acá sería, ¿no? En vez de él serían los, porque estaría señalando el plural, ¿no es cierto? Los médicos, y acá sería en vez de especialistas, serían especialistas, ¿correcto? Hay una concordancia ¿de qué? De género y de número, plural masculino, ¿correcto? Tenemos acá hacha, ¿no es cierto? Dice la hacha filudas. Hacha está en singular, ¿correcto? Femenino. ¿Es la hacha o el hacha? Ahora, la pregunta ¿es la hacha o el hacha? Por cuestión de cacofonía es el hacha, ¿correcto? Entonces es el hacha filuda, ¿correcto? Profesor, pero acá ¿por qué es masculino y acá femenino? Por una cuestión de cacofonía, más no porque él represente un artículo masculino, ¿correcto? Por si acaso, ¿ya? O también podría haber puesto las hachas filudas, ahí sí, pero bueno, en este caso tenemos hacha. Hay que respetar siempre, ¿qué cosa? El núcleo del sintagma nominal. Si hacha está en singular, está en femenino, hay que respetar eso. Acá tenemos doctores, ¿no es cierto? Yo puedo decir las doctores, no, debo decir los doctores pioneros, ¿correcto, profesor? ¿Cómo me di cuenta? Doctores, ¿qué representa? Masculino, ¿no es cierto? Y plural. Pioneros, masculino y plural. Los, masculino y plural, ¿correcto? Entonces ahí se establecen estos elementos. Techos, ¿correcto? Techos es plural masculino. Entonces serían los, ¿qué cosa? Los techos dañados. ¿Correcto? Se respeta. Plural masculino, ¿correcto? Es importante recordar eso. Igual como pasa en acá dice aula. Aula, ¿no es cierto? Es ¿qué cosa? Aula es ¿qué cosa? Femenino singular, ¿no es cierto? En vez de la es el aula por cacofonía. El aula vacía, ¿correcto? Entonces se está respetando esta condición. Femenino singular. Date cuenta que quien determina esta concordancia siempre será el núcleo del sintagma nominal, que serían los sustantivos, ¿correcto? Médicos, plural, ¿no es cierto?, masculino. Hacha, singular femenino. Doctores, plural masculino, ¿correcto? Techos, plural masculino. Aula, singular femenino, ¿correcto? Y hay que recordar que los modificadores también deben cumplir esa función. Deben ser, ¿qué cosa? Acá médicos, plural, ¿no es cierto?, masculino, singular, femenino, pero acá hay una cuestión de cacofonía, ¿no es cierto? Eso es plural, ¿no es cierto?, masculino, plural masculino, singular femenino, pero acá cuestión de cacofonía. ¿Correcto? Ahora, así como hemos encontrado y hemos desarrollado esta concordancia nominal, hay casos especiales de concordancia entre sustantivo y adjetivo. Eso es muy importante. Primero existe la concordancia con varios sustantivos. ¿Qué pasa aquí? ¿O qué se nos señala por acá? A ver, cuando el adjetivo, chicos, modifica a varios sustantivos, porque el adjetivo representa una cualidad como el sustantivo.
Cuando el adjetivo modifica varios sustantivos, va en plural, ¿correcto? Eso es muy importante. El adjetivo debe ir en plural, porque está modificando a varios elementos. Si todos los sustantivos son femeninos, el adjetivo será también femenino. Si son masculinos, será masculino, ¿no? Por ejemplo, llegaron Carla, Lucía y Luisa contentas. Ah, profesor, acá me doy cuenta yo de lo siguiente. Me puedo dar cuenta que, por ejemplo, contentas es el adjetivo, correcto. Contentas es el adjetivo. Que está remarcando a quién, a cómo se encuentra Carla, Lucía, y Luisa, ¿no es cierto? Entonces, estos son el sustantivo 1, el sustantivo 2 y el sustantivo 3, ¿no es cierto? ¿Cómo están? Están contentas, ¿no es cierto? Están contentas. Entonces, ¿no es cierto? Aquí nos damos cuenta que el adjetivo contentas guarda la concordancia entre los sustantivos que están enunciándose, ¿no es cierto?, en la oración, ¿no? Carla, Lucía y Luisa, ¿cómo llegaron? Contentas, ¿no? Ahora, cuando es masculino pasa lo mismo, ¿no? Dejé a Carlos y Luis furiosos. ¿Cómo estaban Carlos y Luis? Furiosos. Furiosos acá sería el adjetivo como tal, mira, ¿no es cierto? Y Carlos y Luis, ¿no es cierto?, serían los sustantivos, ¿no es cierto? Sustantivo 1, sustantivo 2. Profesor, entonces no debería colocar Carlos está furioso y Luis está furioso. No, pues no, porque ya el adjetivo puede reemplazar a los dos núcleos, ¿correcto? A los dos núcleos como tal. Eso es lo que dice. Pero también hay que recordar lo siguiente: si el adjetivo modifica a sustantivos femeninos y masculinos, ¿no es cierto?, va masculino y plural. Siempre va masculino y plural, ¿correcto? Por ejemplo, salieron Carlos y Juana juntos. ¿Por qué no puede ser juntas? No, porque recuerda lo siguiente: que si el adjetivo modifica tanto sustantivos como femeninos, siempre va masculino y plural, ¿no es cierto? Profe, ¿y en este caso cómo sería? En este caso, chicos, por ejemplo, juntos sería el adjetivo, ¿no es cierto?, que estaría englobando de alguna manera cómo está Carlos y Juan, ¿correcto? Sustantivo 1, sustantivo 2. Eso es por regla, ¿no es cierto? Eso es por regla, ¿ya? Por si acaso. Otra cosa importante es lo siguiente. Chicos, si hay un adjetivo antepuesto a varios, concuerda con el primer sustantivo al que modifica. Concuerda con el primer sustantivo que modifica. Eso también es importante. Mira por acá. Si aquí, por ejemplo, en el anterior, ¿no es cierto?, si hablamos de un núcleo masculino y uno femenino, ¿no es cierto?, se debe expresar siempre masculino en plural. Acá, por ejemplo, si yo tengo un montón de núcleos, ¿no es cierto?, y tengo un adjetivo, y ese adjetivo debe modificar a alguien, debe ser al primero, ¿no es cierto?, debe ser al primer sustantivo, ¿no? El deportista demostró una gran vitalidad y empeño. El deportista demostró una gran, ¿qué cosa? Gran vitalidad y empeño, ¿no es cierto? ¿Qué demostró el deportista? Vitalidad y empeño, ¿no es cierto? Entonces acá, ¿no es cierto?, el elemento al cual, mira, el elemento al cual se está modificando, el elemento al cual se está modificando aquí, al elemento al cual se está modificando aquí, sería ¿qué cosa? Sería vitalidad primero, ¿no? Se estaría modificando, le podemos mostrar una extraordinaria vitalidad y empeño. Entonces acá sería, ¿no es cierto?, que se está modificando, acá sería gran vitalidad. ¿Te das cuenta? Acá es el primer elemento, ¿no es cierto? Entonces acá adjetivo, ¿no es cierto?, y ahí está modificándose de alguna manera, ¿no es cierto? Va siempre antepuesto el primer sustantivo, ¿no? Ahí está, lo que modifica, sustantivo. ¿Listo, chicos? Entonces, es importante recordarles lo siguiente: que siempre habrá concordancia entre sustantivos y adjetivos. Lo que sucede es que hay que tener un orden determinado.
¿no es cierto? Cuando hay concordancia entre el adjetivo y con varios sustantivos, es importante recordar que si son femeninos, ¿no es cierto?, el adjetivo se va a representar a partir del plural y en femenino. Si son masculinos, ¿no es cierto?, se va a representar por el plural y masculinos como tal. Pero si hay una mezcla de femenino y masculino, se va a representar siempre en masculino y en plural. Y si, ¿no es cierto?, el adjetivo se antepone a varios, siempre va a concordar con el primer sustantivo al que va a modificar, ¿correcto? Eso es importante recordar, chicos. Ya te había explicado que la concordancia nominal depende mucho de ¿qué? Depende mucho de el núcleo, que siempre es un sustantivo, y de los modificadores que acompañan a este núcleo. En este caso, uno de los modificadores siempre será el adjetivo, ¿correcto? También el artículo, pero sobre todo el adjetivo como tal. ¿De acuerdo?